Buenas noches. Vamos a presentar la práctica 4 de transformadores de distribución con mis compañeros Contreras Valles Juan David, Castañeda Cristian Espinosa y Gutiérrez Mora Yora Sander, y quien les habla Felipe León, y mi compañero John Alex va a comenzar a hacer montaje. Bueno, para comenzar el montaje, entonces vamos a necesitar una carga resistiva, una carga inductiva, un transformador monofásico, la fuente de alimentación y una interfaz de adquisición. Como primera instancia, entonces lo que vamos a hacer es conectar la interfaz, que yo la tengo acá conectada, ¿sí? Y procedemos a hacer este respectivo montaje. Entonces, nos dice que conectar la primera línea, AE3, la segunda línea, vamos a colocar de azul, la conectamos al puerto 4 del transformador, comenzamos los cables. Acá nos está diciendo que entre el puerto 1 y el 6 tiene que haber un puente. Coloquémoslo de amarillo y lo colocamos para que no nos muestre tanto el cable. Listo. Ahora nos dice que tenemos que alimentar los amperímetros I1, E2 y E3. Entonces, el I1 viene desde el puerto 2 en la parte positiva. Damos cables y venimos de la salida del voltímetro y vamos a la primera resistencia. Comenzamos cables. Ahora, nos dice que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en serie. Entonces conectamos estas dos resistencias en serie. Ups. Organizamos. Y nos dice que el puerto 5 va con el amperímetro 2. Entonces el 5 es este, con el amperímetro 2. Y la salida viene a la salida de la resistencia número 2. Cambiamos este color. Coloquémoslo verde. Organizamos. Ahora nos falta un amperímetro que viene desde el puerto 1 y 6, que ya lo tenemos conectado acá. Viene con la parte positiva. Y en la parte negativa que sale el amperímetro entra al R1, a la unión entre R1 y R2 en la serie. Alex, Señor. la conexión del transformador en la terminal 4 no iría al neutro, se la conectó al 6 de la fuente. El puerto 4 no, esa no va al neutro. En este momento no vamos a trabajar con neutro. Estamos alimentando fase 1 y fase 2 para obtener los 208 voltios que nos están pidiendo para el punto 6. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahora lo que nos están pidiendo es que tenemos que conectar el voltímetro 1, el voltímetro 2 y el voltímetro 3. Entonces el voltímetro 1 viene conectado desde la salida de I1 o desde la salida de la resistencia 1, desde la entrada, perdón. Y cambiamos el color. Y de acá viene a la unión de R1 y R2. Me confirman si de pronto fallo en algo, ¿listo?
Sí, sí. Ahora, vamos con el voltímetro 2, que viene desde la salida de R1 y R2, la unión de R1 y R2, cambiamos el color acá. Aquí vamos a naranja. Y el otro punto va a la salida de la resistencia 2. Listo. Organizamos. Ahora nos falta el último voltímetro que viene desde la entrada de la resistencia 2 a la salida de la resistencia, a la entrada de la resistencia 1 a la salida de la resistencia 2. Entonces, la parte, la parte positiva viene a la entrada de la resistencia 1 y la parte negativa viene a la salida de la resistencia 2. Listo, entonces hasta el momento ya tenemos pues el Listo. montaje, ya lo terminamos de montar. Ahora lo que tenemos que hacer para el siguiente punto es obtener un voltaje de 208 voltios en el valor de ES. Entonces para eso vamos a usar un voltímetro acá, ¿sí? Y lo vamos a conectar aquí a los bornes 4 y 6, que son las fases que nosotros tenemos para este montaje. Entonces encendemos la fuente de alimentación. Nos damos cuenta que estamos iniciando de cero y acá con la perilla vamos a buscar los 108 voltios. 208. Sí, 208 voltios. Ups, Nos pasamos, creo que hoy está un poquitico más para atrás. espere tantico. Uy, Eh, es que ahí. ahí, Ay, ay, listo. uy, perfecto. Listo, entonces ya sabemos que tenemos 208 voltios ahí con una resistencia infinita, que es el primer cuadro que tenemos. Entonces ya podemos apagar, podemos proceder a apagar el voltímetro porque ya no lo necesitamos. Y procedemos a configurar las resistencias en resistencias de 300 ohmios. Ah, perdón, antes que eso, necesitamos pues configurar la tabla. Creo, sí, creo que tenemos que registrar los valores con el circuito, con los Las módulos resistencias en infinito. Listo, entonces Exacto. ya tenemos aquí E1, E2, E3, I1, I1, I2 y 3, ¿sí? Entonces procedemos a verificar nuestro amperímetro en el medidor, que en las primeros tenemos pues los voltajes, pero pues las corrientes son muy pequeñitas y eso se debe a que las resistencias están abiertas. Entonces procedemos a registrar los datos de esta primera experiencia. Ahora, como segunda experiencia, vamos a colocar las resistencias, como lo hice acá en esa tabla, que es de 300 ohmios en R1 y R2. Verificamos aquí las mediciones y efectivamente ya nos está pues generando una corriente en I1 y 2 y pues la corriente I3 va a ser pues muy pequeñita. Vamos a registrar este dato. Listo. Ahora, para el siguiente nos pide que por qué la corriente que indica I3 es igual a 0. Pues esto se debe a que, pues como las resistencias pues pueden ser iguales, entonces podríamos decir que el circuito podría pues estar en un circuito balanceado. Es como si estuviera parecido a los neutros que la corriente es cero. Ahora procedemos a colocar la segunda resistencia al doble de la primera resistencia y vamos a verificar qué sucede. Entonces sí, efectivamente la corriente I3 ahora sí pues se elevó. Ya, Vamos porque a pues proceder hágale. a colocar pues a guardar los datos. Listo muchachos, ahora qué sigue.
Ahora nos dice las corrientes en el neutro media por I3 es igual a, ahora toca que miras como por el neutro. Anuncia, apague la fuente, si Sí. desconecte el neutro de la fuente de entrada del transformador y ahora pues, si lo estaba haciendo con el neutro ahora. O sea, lo mismo pero hacerlo con el neutro. Listo. Pues entonces aquí ya el voltaje cambiaría, ¿verdad? Ya no tendríamos, ya Sí, sería pues buscar 120 voltios, ¿no? ya no sería 208 sino 120. Exacto, aquí. Ah, pues aquí tendríamos ya los 208, seguiríamos con la misma voltaje que estamos trabajando acá, pero entonces entre fase y neutro. O sea, Ah, perdón. o sea, no porque Sí, se está midiendo entre las dos fases. Perdón, sí, porque es que acá tenemos que apagar esto y acá medimos entre, Medir, exacto. ahora sí. Ahí ya Ah, puedes entender. tenemos, y tenemos 120 voltios ahí, efectivamente. ¿Cierto que sí? Sí. nos pregunta qué diferencias vemos entre las tensiones. Entre las corrientes. Sí, sí, Mm, sí, la diferencia entre I1 y I2 tiene que ser, bueno, en teoría tiene que ser igual a I3. A ver, y si lo miramos, sí, sí, O sea, sí, lo señor. podríamos ver en dos formas aquí. Lo- Sí, entonces ahí nos está diciendo que la suma entre I1 y I2 pues nos da 0,99 que es igual a la corriente I3 que nos Pero tiene que la dar. diferencia, o sea, la resta. Por eso, también lo mismo. O sea, No, I1 es la menos suma. I2 da lo mismo. Sí, Digamos, con el valor que tenemos en la Sí, tabla. sí, sí. I1 la tenemos como 364 miliamperios y I2 como 191 miliamperios. Si a I1 le restamos I2, nos da 173 miliamperios, o sea que también, o sea, está comprobado tanto por la parte de la tabla como por la parte de las mediciones. sí, señor. Entonces, sí, efectivamente. Digamos que a Alex se le están restando, por lo que pues van en sentido opuesto, si no estoy mal. Por eso en la suma le dio el resultado. Sí, entonces aquí marcamos. Sí, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, ahora procedemos a apagar la fuente y pues el voltímetro también. Ahora desconectamos el neutro del transformador y de la carga del circuito de la entrada I3 y encendemos la fuente de alimentación. Pero conectando la segunda fase esta vez como la figura pasada, eso así. Listo. Listo, chicos. Ahora, ¿qué diferencia se observa entre las tensiones de carga E1, E2 y E3? Entonces eso lo verificamos acá. Ah, discúlpenme. Entonces, E1, E2 y E3. Pero, Entonces, no, es que pensé que, o sea, digamos, si encendemos la fuente, daría igual que esos datos, ¿no? Entonces no habría necesidad de encender la fuente, ¿cierto? sí, daría igual. Teoría Digamos, aquí ya la de... encendí. yo veo que es la corriente, el voltaje E1 y E2 son similares. Pero si se suman, tenemos el No, voltaje de 3, sí. porque eso De tenemos hecho, 110.8 más 107.5, sí, 218.3. Entonces sí, o sea, voltaje 3 es la suma del voltaje 1 y el voltaje 2. y ya pues ahí fue que después de la segunda medida fue que se desbalancearon un poquito esas dos tensiones, pero no fue mucho. Y en la tercera pues se muestra mucho más que se desbalanceó demasiado. Digamos que ahí se desbalanceó, creo, porque eso ya fue donde se varió el valor de la resistencia, que es el doble
de R1, ¿cierto? Sí, queda el doble Entonces, de pues L1. digamos que por eso ya va a haber un desbalance ahí en cuanto, pues no tanto un desbalance, sino una diferencia entre los voltajes. Sí, exacto. Bueno, si los resistores fueran las lámparas incandescentes de una casa, ¿qué evidencia con este desequilibrio? Ah, bueno, digamos que una de esas lámparas alumbraría más que otras. Sí, claro, digamos que entre más resistencia pues tenga una, pues o sea, como hay una que tiene menos resistencia y otra que está con más resistencia, al estar en serie, pues una va a consumir más corriente que la otra. Entonces, pues por eso se va a ver o sea, el reflejo de la luz se va a ver un poquito mayor que una y la otra. Se va a ver la diferencia. Ujú. Digamos que va a haber más pérdida por temperatura también, ¿no? Sí, exacto. Entre una y la otra. Entonces, ahora nos dice que apaguemos la fuente de alimentación. Desconectamos el resistor R2 en el circuito de la figura. Lo reemplazamos por una inductiva. Entonces, Y volvemos a dejar al neutro. Mire, conecte nuevamente el neutro entre el transformador y la carga del circuito. o sea, la resistencia 2 la tenemos que cambiar por una inductiva, ¿verdad? Sí, Sí, entonces pasamos todo esto para una inductiva. Listo. Ahora, Conectar el neutro, o sea, entre el transformador y la carga. listo. Entonces conectamos el neutro. Y nos pide que encontremos una resistencia de 400 ohmios para la R1 y también 400 para ohmios XL. para la otra. Sí. Esa se saca, ¿cómo es que se saca, Felipe? Se saca entre la... Creo que era el paralelo entre 1200 y 300, si no estoy mal. Pero hagámoslo otra vez para confirmar. Sí, hagámosla. Pero creo que era esa. No, el paralelo entre 1200 y 300 da 240. Entonces con la de 400. Ya le digo. Ah, pues tenemos una resistencia de 400. No. ¿Cómo? Sí. No, tenemos una de 1200, una de 600. Ah, de pronto es 1200 por 600, con la de 600. Pero voy a mirar. Sí, creo que Sí, sí. sí, la de 1200 con la de 600. Nos da 400. Ah, bueno, pues aquí no nos va a mostrar porque tenemos, pues, obviamente otras Conectadas resistencias más para cosas que inductiva. afectan al sistema. Sí, Es el entonces paralelo tenemos entre acá. 1200 y 600. Sí, entonces aquí ya tenemos ahora esta, la subimos también a 400 y ahora encendemos la fuente de alimentación. Bueno, entonces vamos a pasar a la inductiva. Ya, Entonces hacemos la conectividad con la inductiva. Listo. Y nos dice que tenemos que tener una resistencia entre 400, ¿cierto que sí? Sí. 400 y 400, ¿sí? Esa resistencia la sacamos entre 1200 y 600 para que nos dé 400. Y lo podemos verificar acá a este lado. Entonces sí, efectivamente tenemos una resistencia de 400 ohmios. Apagamos y nos dice que encender ahora la fuente de alimentación. Listo, ya la encendimos. Ahora vamos a registrar los datos. Obviamente aquí pues ya nos cambiaron. Pero, John, apague un momento la fuente porque es al neutro, ¿se acuerda? O sea, Ah, sí señor, tiene toda la pero razón. apaga primero la No se le fuente. olvide apagar, ¿no? Sí, sí. Y ahí sí, a neutro.
Listo. Listo. Ahora sí encendemos. Miramos los valores, ahora sí, me están dando. Bien. Apagamos esta. Y esta la dejamos en y 1 más y 2. Listo, entonces ahí ya la tenemos. Ahora registramos los datos. ¿Qué pasó? ¿Por qué borraron? ¿Usted fue que los borró? ¿Cómo? No, si yo los tenía ahí. No, seguramente se borraron. Pues va a registrar estos datos que tenemos que Bueno, registrar. registramos entonces estos datos. Al igual los datos que van en el video. ¿Qué diferencias se observan en las tensiones de carga? La E3 es la suma de las dos anteriores, ¿no? De Sí. 1 y 2. Esa, entonces observamos que pues el voltaje 1 y 2 pues es casi que la mitad, sí, es prácticamente la mitad del voltaje I3, o sea, al hacer la suma, entonces nos va a dar pues el voltaje I3, ¿no? De E3. Sí. Listo. Ahora nos dice que las corrientes, si la diferencia entre la corriente, o sea, ¿cuál es I3? ¿Dice que es la diferencia o la suma? En este caso creo que es la suma, entonces esto sí se quiere decir que no, el ítem 17. Porque entre I1 e I2 sería la suma más no la resta. O sea, Sí, no es la diferencia, sino la suma. Sí, exacto. ajá. Bueno, explique por qué. Sí, no, pues sí nos Ok. está dando porque estamos sumando las dos corrientes, ¿no? Y esa es la que nos da la de salida. Y la respuesta, pues, es debido a que por la carga inductiva, ¿no? Pues lo que está generando un adelanto o un atraso en la corriente. Entonces, por eso ya cambia el sentido en el que iba, hasta antes de la etapa 17. Pero ¿es sí o es no? No, no. Es, Es es no, no nomás. porque es Ah, la no, o diferencia. O sea, sea, ahí Es está la el... diferencia. No sé, la no Sí, es. 17 es no. Listo, yo... dice, bueno, sí. Señor. dice, O sea, la 17 creo que es no, porque es la diferencia. Y ahí en el medidor, o esta de medidas, la está sumando. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces no. La Listo. respuesta al numeral 18 es lo que yo decía, o sea, a lo que tenemos una carga inductiva, cambia, o sea, pues adelanta o atrasa la corriente. Entonces, por eso es que digamos que va a cambiar al momento de sumarse. el ítem 19 dice que hagan el botón de la tabla de datos y examinen los datos de los datos medios. ¿Consigue la información teórica mostrada en la sesión de principios? Sí, creo que sí. ¿O ustedes qué concluyen acá en el ítem 19? O sea, que consigue con la información teórica. Sí, claro. O sea, sí, sí está coincidiendo, ¿no? Sí. Sí, está consiguiendo con toda la teoría que nos brindó la guía en las primeras páginas. Sí, claro, sí, sí nos está consiguiendo. Bueno, y ahí pues ya tenemos que revisar que todo esté pues ya esté apagado. Bueno, Que entonces asegúrese que la fuente esté apagada y que retiremos todos los conectores. Y que apagamos pues la fuente de todo, alimentación. Y bueno, muchas gracias. Hasta aquí la práctica de hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. nos vemos en la siguiente práctica.